habría una alianza, pero esta alianza para Comonfort resultaba extrema. Consideró que era tentatorio contra las ideas que se habían forjado en el movimiento liberal, sobre todo para las ideas conservadoras. El gobierno norteamericano de James E. Buchanan vio esto como una oportunidad de quedarse con el control del gobierno mexicano. El presidente norteamericano empezó a negociar con el grupo de liberales puros para obtener ventajas políticas. Ante la tibieza de Comonfort, el 15 de febrero de 1857, el Congreso Constituyente, después de un año de trabajos, había logrado llegar finalmente a una constitución. Se reunió en sesión solemne para escuchar la lectura y aprobar el proyecto constitucional que se había venido redactando. Se aprobó el texto con atronadores aplausos. 90 legisladores lo firmaron y como gran final, auxiliado por unos diputados que lo ayudaron a caminar, el anciano Valentín Gómez Farías caminó hacia la mesa, se arrodilló y juró frente al Evangelio la flamante Constitución. Los demás diputados, en pie, alzaron la mano y a una sola voz dijeron: sí juramos. En las afueras del recinto se encontraba Comonfort, quien sería juramentado como presidente de la República en base a esta Constitución, la Constitución de 1857. Esta Constitución, a la vista de Comonfort, podía ser considerada como tendiente a los liberales puros, y él era un liberal moderado. Esta Constitución había sido generada por un grupo de diputados cuya única experiencia había sido litigar como abogados, con muy pocos clientes, dedicarse al periodismo sin tener realmente ningún contrato de un medio impreso. También por burócratas que con facilidad perdían sus empleos o trataban de sobrevivir a cualquier costo. Sin embargo, todos ellos creían que eran un grupo de patriarcas, una raza especial, un grupo de iluminados. Esta Constitución había sido diseñada tomando aciertos de otras constituciones, como el habeas corpus, el antecedente a la ley de amparo que estaba en esta Constitución. En esta Constitución el habeas corpus estaba mejorado porque realmente lograba defender al ciudadano del abuso del gobierno. Dentro de esta Constitución estaba la Ley Juárez, que privaba a los sacerdotes del derecho de votar y ser votados, en recuerdo de los abusos que se habían cometido en la época del virreinato y durante la Guerra de Independencia con múltiples obispos virreyes. Esto tenía como propósito evitar que la Iglesia se siguiera repartiendo los poderes reales de la sociedad. En esta Constitución se intentó otorgar la ley de libertad de cultos. De esta forma se quitaría la prerrogativa de 1824, cuya Constitución consideraba que la única religión verdadera y aceptada legalmente era la católica. Pero en aquel entonces, en nuestro país, ya habían miles de protestantes quienes se veían obligados a celebrar sus ritos de manera casi secreta, y habían sobrevivido así desde 1824 hasta 1857. Por eso muchos liberales puros consideraban que era insuficiente, que había que dar la libertad de cultos. Consideraban que estos grupos protestantes podrían tener un buen efecto sobre el mejoramiento de las relaciones dentro de la sociedad mexicana, mejorando las capacidades de trabajo y de estudio. Antes de aprobar esta Constitución, los sacerdotes recriminaron este intento de libertad de culto a los gobernantes. Desde el púlpito advirtieron de este notable atrevimiento.
Este intento de concederle a las demás religiones libre culto lo consideraban un sacrilegio motivado por el mismo demonio. Consideraban que miles de sinagogas, miles de sacrificios humanos iban a volver a repetir por la libertad de cultos. De hecho, la gente se arremolinaba frente al Congreso para ver si a los diputados ya les habían salido cuernos y cola ante este intento de herejía, y por las calles les amenazaban constantemente para que no se atreviesen a realizar esta modificación. De hecho, los diputados, ante esta presión, decidieron abstenerse de promulgar la ley directamente, pero no pusieron ninguna referencia, por lo cual apelaban al principio jurídico de que aquello que no está prohibido está permitido. Así, en la práctica, todos los cultos quedaban permitidos. En aquel entonces el obispo poblano Labastida se encontraba exiliado en Roma junto con otros religiosos que tenían grandes habilidades políticas y gran capacidad de intriga, y teniendo al Papa Pío IX, el Papa más intransigente defensor de los derechos de la Iglesia según él los consideraba. Rápidamente la respuesta de la Iglesia llegó a México. La Iglesia empezó una campaña previendo el efecto de la libertad de cultos. De hecho, se preparó para anunciar que la Constitución era herética, que contenía herejías y que todos los que la juraran quedarían excomulgados inmediatamente. Por su parte, el gobierno se preparó para obligar a todos los burócratas a firmar la Constitución, a jurarla. El país se encontraba lleno de revueltas, levantamientos, pequeños motines que le tocaron atender al presidente Comonfort. La técnica básica era barrer con todos los amotinados sin preguntar, darles cárcel a todos y escarmiento general, a diestra y siniestra, sin importar quiénes fueran los buenos y los malos. Pero en la Constitución del 57 se establecían las garantías individuales, lo cual limitaba totalmente esta práctica y le quitaba gran parte de su fuerza al ejército de aquel entonces. De hecho, en la Constitución, en teoría, el derecho de elegir a sus mandatarios les correspondía a los integrantes del pueblo, pero los liberales no podían permitir esto, y Comonfort, aun siendo un liberal moderado, sabía perfectamente que si el pueblo mexicano aprendía a votar, no iba a aprender a discernir, y habría elegido a los sacristanes, a los campaneros, a los párrocos. Eso nos alejó de la democracia. Comonfort, habiendo desarrollado ya una empatía con Benito Juárez, lo promovió para presidente de la Suprema Corte, un puesto que en la nueva Constitución había pasado a ser de elección popular y cuyo ocupante era el designado para sustituir al presidente de la República en caso de su falta o ausencia. Benito Juárez había quedado en el puesto más importante del proceso de la reforma por vía antidemocrática y apoyado por el que sería su principal antagonista. El tiempo pasó. La Constitución del 57, jurada el 5 de febrero, para finales de año, ya había hecho crisis en el gobierno de Comonfort. Eran constantes las manifestaciones de Comonfort de su repudio a la Constitución. Y en realidad, con esta Constitución se debilitaban los controles que el presidente podía tener sobre el manejo de las finanzas y gobierno. Se le fortalecían los controles a los ayuntamientos, los gobiernos estatales, inclusive a los caciques y a los diputados por mayoría simple, con que se reunieran en mayoría
los que estuvieran presentes en la sesión, se les daba el derecho de eliminar al presidente, pero el presidente no podía disolver al Congreso. Comonfort sabía que el control lo tenían los diputados, y como liberal moderado hubiera deseado un poco más de apoyo por parte de la Iglesia. Las intrigas se multiplicaban. E Ignacio Comonfort, conforme se acercaba el 1 de diciembre, cuando la nueva Constitución tenía que entrar en vigor, con un nuevo régimen constitucional, se sentía elevadamente presionado y se multiplicaban los reportes de posibles conspiraciones e intentos de golpe de Estado. Así, Ignacio Comonfort llegó a la idea de que lo mejor era poner fin a la posibilidad de que grupos oscuros tomaran el control. El principal obstáculo para esto era la Constitución, porque el camino de las reformas hacía que el presidente tuviera trabas que hacían imposible que pudiera imponer tanto las reformas como el orden. Luego entonces, el principal enemigo era la Constitución en sí misma. Uno de los pocos hombres de la entera confianza de Comonfort era Félix Zuloaga, su compadre, con quien tuvo constantes reuniones para discutir la posibilidad de desplazar esa Constitución que le parecía imposible de aplicar, además de peligrosa. Es justo en este momento, cuando llegamos al momento más importante para el grupo de Juárez. Aquellos conspiradores exiliados de Nueva Orleans se encontraban muy cerca de enfrentar al grupo de los liberales moderados, de hacer resurgir y llevar al campo de batalla por primera vez la diferencia entre los mexicanos, que habiendo aceptado el movimiento liberal, aún consideraban que la estructura aristocrática, promonárquica y clerical de México debía mantenerse, y donde la política nos iba a enseñar todas sus conspiraciones y traiciones en lo interno.